nos adentramos en uno de los momentos más dramáticos y decisivos de la antigüedad, la batalla de Accio, librada el 2 de septiembre del 31 a.C. Un enfrentamiento naval que no solo selló el destino de Roma y Egipto, sino que también marcó el trágico final de dos de las figuras más icónicas de la historia, Marco Antonio y Cleopatra. Esta batalla fue el clímax de una década de rivalidad política, traiciones y pasiones desenfrenadas. Y hoy les contaré todos los detalles, con curiosidades poco conocidas, que harán que esta historia cobre vida ante sus ojos. Todo comenzó tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., cuando Roma quedó sumida en una guerra civil entre sus herederos políticos. Por un lado, Octavio, el joven y astuto heredero adoptivo de César, y por el otro, Marco Antonio, su general más experimentado y mano derecha. Inicialmente formaron el segundo triunvirato junto con Lépido, pero las tensiones crecieron cuando Antonio se trasladó a Oriente y se enamoró perdidamente de Cleopatra Septe, la última reina de Egipto. Curiosidad poco conocida: Cleopatra, aunque gobernaba Egipto, era de ascendencia macedonia, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, y hablaba 7 idiomas, incluido el egipcio, algo inusual para un gobernante helenístico. Octavio, hábil como nadie, usó la relación de Antonio con Cleopatra para su beneficio. Lanzó una campaña de propaganda brutal, pintando a Cleopatra como una hechizadora oriental que había embrujado a Antonio para controlar Roma. Incluso filtró un supuesto testamento de Antonio donde legaba territorios romanos a sus hijos con Cleopatra, lo que enfureció al Senado. La tensión llegó a su punto máximo cuando Octavio convenció al Senado de declarar la guerra no a Antonio, sino a Cleopatra, presentando el conflicto como una lucha de Roma contra una amenaza extranjera. En el verano del 31 a.C., las fuerzas se encontraron en el Golfo de Ambracia, en Grecia. Octavio, comandado por su brillante general Agripa, contaba con 400 barcos, más pequeños pero ágiles y bien tripulados. Antonio y Cleopatra, por su parte, tenían 230 naves, muchas de ellas quinquerremes, gigantes fortalezas flotantes con torres de arqueros, pero lentas y difíciles de maniobrar. Curiosidad macabra: los remeros de Antonio estaban debilitados por meses en aguas pantanosas, y muchos sufrían de enfermedades, lo que afectó su desempeño en la batalla. Pero hay mucho más detrás de esta batalla épica que no todos conocen. ¿Sabían que Cleopatra no huyó cobardemente en Accio como muchos creen? En realidad, su huida fue parte de un plan estratégico acordado con Antonio. Los historiadores modernos sugieren que llevaban consigo el tesoro real egipcio para financiar futuras campañas, y que Antonio pretendía reagruparse en Egipto para continuar la lucha. De hecho, en Alejandría reconstruyeron su ejército con sorprendente rapidez, demostrando que la huida no fue un acto de pánico. Otra curiosidad fascinante es el papel de los espías. Octavio tenía infiltrados en el campamento de Antonio que le informaban de cada movimiento, mientras que Cleopatra contaba con su propia red de informantes entre los comerciantes del Mediterráneo oriental. Esto explica por qué Agripa siempre parecía estar un paso adelante en la batalla. Y hablando de Agripa, ¿sabían que este brillante general era hijo de un humilde alfarero? Su ascenso desde la pobreza hasta convertirse en el hombre más poderoso de Roma después de Octavio es una historia por sí misma. Los últimos días de Antonio y Cleopatra están llenos de detalles conmovedores que pocos conocen. Cuando Antonio se suicidó en Alejandría, no murió instantáneamente, sino que fue llevado agonizante ante Cleopatra, quien lo subió a un balcón para que pudiera ver el mar por última vez.
Los sirvientes de Cleopatra dejaron registros de que pasó sus últimos días estudiando venenos y probándolos en prisioneros condenados, buscando el menos doloroso. Y aquí viene un dato escalofriante. Cuando Octavio entró en Alejandría, encontró a Cleopatra en un mausoleo con los cuerpos de sus sirvientas muertas a su alrededor. Había realizado una macabra prueba del veneno que usaría. Pero quizás lo más sorprendente es lo que ocurrió después de su muerte. Octavio permitió que fueran enterrados juntos, según sus deseos, aunque destruyó todas sus estatuas y trató de borrar su memoria. Sin embargo, no pudo evitar que su historia se convirtiera en leyenda. Incluso hoy, los arqueólogos siguen buscando su tumba perdida, que podría estar en algún lugar bajo las calles modernas de Alejandría, guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de este drama histórico. El 2 de septiembre la batalla comenzó. El plan de Antonio era romper el bloqueo naval y escapar con Cleopatra y sus tesoros hacia Egipto. Sus barcos, inusuales para una batalla, llevaban velas, preparados para huir rápidamente. Agripa, sin embargo, anticipó sus movimientos. Usó barcos incendiarios y tácticas de abordaje, aprovechando la maniobrabilidad de sus naves. En el momento clave, Cleopatra izó velas y huyó con 60 naves, seguida por Antonio, que abandonó a sus hombres en plena batalla. Curiosidad impactante. Antonio tuvo que saltar de su buque insignia a una nave más pequeña para seguirla, un acto que muchos consideraron cobarde. La derrota fue devastadora. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador romano, y Egipto se anexionó como provincia. Curiosidad final. Para conmemorar su victoria, Octavio fundó la ciudad de Nicópolis, ciudad de la victoria cerca de Accio, adornada con los espolones de los barcos enemigos capturados. ¿Qué habría pasado si Antonio y Cleopatra hubieran ganado? Quizá el centro del poder romano se hubiera trasladado a Alejandría y el latín habría sido desplazado por el griego como lengua dominante en el Mediterráneo. Pero la historia los condenó al fracaso y su amor trágico se convirtió en leyenda. ¿Fue Cleopatra realmente la villana que Roma pintó? Las fuentes romanas la describen como una seductora, pero en Egipto fue una gobernante brillante que modernizó la economía y expandió el comercio. La propaganda de Octavio distorsionó su imagen para siempre. Así termina esta épica historia, una batalla que cambió el curso de la civilización occidental. Pero antes de despedirnos, reflexionemos. ¿Qué hubiera pasado si Antonio y Cleopatra hubieran ganado en Accio? Quizá hoy estudiaríamos una historia muy diferente, donde Alejandría y no Roma sería el corazón del mundo antiguo. Hoy, más de 2000 años después, seguimos fascinados por este drama humano. Sus nombres resuenan en el arte, la literatura y el cine, pero detrás del mito hay una lección eterna. El poder, el amor y la traición transforman el destino de naciones enteras. La próxima vez que vean una representación de Cleopatra o lean sobre Augusto, recuerden que la verdadera historia es aún más fascinante que la leyenda. Si esta historia les ha emocionado tanto como a mí, no olviden compartirla y dejar sus teorías en los comentarios. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.